reconozco que yo también en más de una oportunidad me he referido que eran medidas astringentes, lo cual no es que no eran adecuadas o correctas. Yo creo que es bueno, y eso ayuda también en la negociación con el fondo, el hecho de que yo creo que el Fondo Monetario Internacional tiene muy claro las debilidades en el equipo económico y tiene muy claras las fortalezas. Y muy bueno que cada vez que se ha celebrado ese acuerdo con el fondo, en la foto donde todos salen unidos de la mano, hay esta parte monetaria, porque es lo que ha garantizado en el pasado, en más de una oportunidad, y entendemos que es lo que va a garantizar también en el futuro, en las próximas oportunidades, de que cuando es necesario cumplir con el país, aunque sea desagradable, pues se van a tomar las medidas responsables. Y que si no se permitiese tomar esas medidas responsables, yo creo que las autoridades del Banco Central tendrán muy claro su accionar. Y yo creo que lo bueno ahí del presidente de la República, él lo tiene muy claro. Respetado. Y yo creo que eso es muy importante porque han sido enormes las tentaciones, sí. Han sido, y no solamente desde la oposición política y económica, las voces que estaban recomendando una política diferente, porque era una política que supuestamente ayudaba a ganar elecciones. La única política que permite ganar elecciones es preservar la estabilidad macroeconómica. Sí. Nadie quiere volver a la situación de incertidumbres que hemos tenido. Nadie quiere acostarse sin saber en dónde va a estar el dólar, si todavía voy a tener Yo estoy trabajo. confundida con eso, porque aquí se ha destacado lo del 2003 y el manejo inadecuado ahora se presenta como algo que fue exitoso. Como y la una verdad, salvación. Como una salvación. Aquí los villanos ahora son héroes y los héroes son villanos. O sea que no estoy tan en algunos sectores, porque lamentablemente, como tú dices, Henry, o sea, lo que vivimos en el 2003, el costo que significó en el país ese manejo inadecuado de la crisis bancaria, que hoy se ha querido exaltar de una manera, humildemente pienso, errada, porque hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a Héctor, Y este pueblo ya no tiene amnesia, señor. O sea, el costo en pobreza, en inflación, en devaluación, en fuga de capitales, en decrecimiento económico, es el lastre que dejó el manejo inadecuado de la crisis monetaria. El salvamento había que hacerlo, pero no bajo esa modalidad, que fue una brutal expansión de la política monetaria que ha costado lágrimas de sangre en cuasi fiscal a este Banco Central, y seguirá costando porque vamos a por tener mucho tiempo. Hasta una ley de capitalización que nos va a dar como 10, ¿cuántos años son? 10 años para documentar la deuda, pero 33 años para pagar todo lo que es. Para pagar el costo financiero de esa crisis. Perdóname que hay te gente interrumpí, hay gente que se atreven a elogiar eso, pero sí, de todos hay en la viña del Señor. Así es. Y lo bueno que son probablemente yo creo que no se trata de nada político, no se trata de un asunto económico, es de una una Luis, elemental. Ahora, Luis, mira, yo creo que hay gente que probablemente es perfectamente coherente con este planteamiento. Oye, si yo, y lamentablemente no fue el caso mío, si yo en aquel tiempo de haber tenido dólares, que yo no los tenía, pero de haberlo tenido, haber vendido mis dólares al 55 por 1 y haber colocado en el Banco Central certificados que me generaban 40, 50, 60% de tasa de interés, obviamente yo tengo que estar muy agradecido hoy. Sí, no, 7.000 millones se ganó la banca en manejo de tesorería en ese año. Desde el punto de vista, yo creo que hay cierta razón, cierta inclusive, hasta, mira, sería muy ingrato de no agradecerlo. Bien, amigo, vamos a una pausa, retornamos en breve. Permítanme, señora, abrir este bloque haciendo referencia a prácticamente a una lección que me da un ciudadano común este fin de semana, que me encontré con él y me dice que él ve el programa. Y me reí porque él dice que él lo pone en su casa, es un ciudadano humilde, y entonces en su casa le dice a alguien, pero ven acá, ¿cómo tú estás hablando y viendo un programa de economía sin un chela en los bolsillos? Eso como que... Y me reí mucho de eso, y entonces me dice, yo lo veo porque ahí se dicen cosas interesantes, pero en mi casa a veces me atacan porque ellos quieren ver otro tipo de cosas y yo estoy tratando de ver mi programa Agenda Económica. Tengo que agradecerle inmensamente a ese ciudadano porque
él me hizo saber algo que a veces uno no entiende cuando está tratando en los medios de comunicación y comunicándose con ustedes. Y es que nosotros tenemos que siempre que ser lo más comunicativo posible, hablar las cosas de la manera más sencilla posible, para que sean entendibles y para que sean asimilables, porque en economía no se escapa nadie, todo el mundo hace economía, ya sea como consumidor, ya sea como productor, ya sea como generador de ingresos, como gasto. De todas maneras, todo el mundo hacemos economía, pero a veces cuando se nos habla de la materia de economía, entonces estamos un poco, si se quiere, desinteresados en el tema por el lenguaje que se utiliza o por lo poco que podemos entenderlo, debido a que se trata de una materia que a veces tiene un lenguaje muy técnico. Lo que quiero decir con esto es que se acaba de producir un comunicado del Fondo Monetario Internacional donde se habla de que ya se llegó a un acuerdo con el gobierno dominicano para la carta de intención. Recuerden que antes de irse a la misión se emitió un comunicado en el país donde se daba a entender que si bien era cierto que se había producido un buen desempeño de la economía dominicana y que muchas de las metas se habían cumplido, habían dos cositas que estaban pendientes de discusión, que era lo relativo al nivel del déficit fiscal y el tema del subsidio energético. Y se dijo en ese comunicado que las discusiones continuarían en Washington. Pues así fue, se llevó a cabo este encuentro en Washington y allí se discutieron los términos y entonces ya tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué significa esto para el ciudadano común, el ciudadano que no entiende o que nunca se ha sentado a una mesa como lo hemos hecho nosotros, a discutir con una misión del fondo, cuestiones estadísticas, cuestiones de decisiones, cuestiones de manejo de información, este tipo de cosas? Lo que esto significa es que hay un acuerdo entre el gobierno dominicano y ese organismo internacional que se llama Fondo Monetario Internacional para darle continuidad a lo que fue el acuerdo que se inició a finales del año pasado. Estos acuerdos se van evaluando cada cierto tiempo, creo que trimestralmente, ¿no es así? Sí, sí. Y viene una misión, trabaja con los diferentes sectores de la vida nacional, se reúne con los empresarios privados, se reúne normalmente con el presidente, ahora lo hicieron, se reúne con el equipo económico y se reúnen con los técnicos de las diferentes entidades que generan las informaciones y que trabajan en todo lo que es el paquete de medidas e informaciones que se van ejecutando en el marco del acuerdo. Hay metas que hay que cumplir, que se ponen en blanco y negro en un documento que se llama la Carta de Intención. Y entonces el fondo te da unos recursos que te va desembolsando en la medida en que el fondo va confirmando que esas metas se están cumpliendo o que la parte dominicana está cumpliendo con el compromiso que asumió cuando se llegó al acuerdo y se hizo la carta de intención, y esa carta fue aprobada por el máximo organismo del Fondo Monetario Internacional, que es el directorio. Decir esto así es importante porque si nosotros, como ocurrió por ejemplo en la crisis del 2013, fallamos en no cumplir las metas y el acuerdo se cae, entonces esto genera una situación bastante difícil para mantener lo que es la estabilidad de la economía y el buen desempeño de la economía. En aquella oportunidad recordemos que se produjo una situación de incertidumbre tal que todos los inversionistas estaban llevándose sus recursos del país porque no sabían qué rumbo iba a tomar la economía. Ya habíamos comentado aquí en esta sesión, en este programa, las tasas de interés, la tasa de cambio, la incertidumbre que se vivía con el dinero y con todo el manejo de la economía en sentido general, pero sobre todo con los precios básicos de la economía. Entonces, cuando eso no se puede cumplir, cuando el país falla, cuando las autoridades no cumplen las metas y no se logra una nueva carta de intención para darle continuidad al acuerdo, se rompe el acuerdo y entonces aquí viene un proceso de agravamiento de una crisis